noches, bienvenido a la presente edición de Senado Noticias Central. En este jueves 26 de septiembre revisamos noticias legislativas. Estos son los titulares de hoy. Comisión de Economía conoció detalles de moción parlamentaria que busca proteger la vivienda única de los deudores respecto al embargo. Crecimiento automotriz y acceso a la conectividad digital son dos complejas realidades que viven comunas de la Araucanía como Pitrufquén y Purén, que fueron planteadas por el presidente del Senado a la ministra de Transportes. Proyecto que busca la obligatoriedad de kinder inició su debate en la sala del Senado en segundo trámite. Comenzamos con la revisión de noticias. Hoy nuevamente se realizó la segunda audiencia en la Comisión de Hacienda sobre el debate de la modernización tributaria, más conocida la reforma tributaria. ¿Es la reintegración tributaria un sistema regresivo? ¿Es posible considerar en el presupuesto 2020 ingresos por concepto de esta reforma? ¿Cómo beneficia esta reforma a las pymes? Estas fueron algunas de las interrogantes que rondearon esta segunda jornada en la instancia legislativa. También los senadores abordaron la modernización del servicio de impuestos internos que contempla este proyecto y el impuesto a las plataformas digitales, así como la boleta electrónica, carpeta tributaria para los contribuyentes, entre otras normativas. Por otro lado, los tributos a regiones también se tomó parte de la sesión de la Comisión de Hacienda de hoy. Pasemos a escuchar reacciones. Los datos muestran que efectivamente han tenido efectos en términos de reducir esto, pero no es suficiente. En el fondo lo que hemos hecho no es suficiente, no podemos tener muchos regímenes PYME. Uno de los ejemplos de los loopholes, de las rendijas, son justamente el 14 Quater y el 14 bis, que desaparecieron en la reforma del 2014, que eran parte de estos portafolios que nosotros estamos describiendo acá, que eran para manejar los ahorros, es para otros motivos, no son motivos productivos. Entonces, una de las grandes preguntas con respecto al mundo de las pymes es que tenemos que despejar quiénes son. Ese es un tema central porque hay un grupo al que queremos ayudar. ¿Cómo llegamos a ello? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Y cuál es la mejor manera de llegar a ellos? El senador Coloma decía que están atrapados. Liberémoslos entonces, pero no reintegremos todo el sistema. Si vamos a intentar o queremos fomentar el que parte de los recursos queden en las regiones, que nos parece que es altamente rescatable, podría, así como tuvo esos objetos específicos, destinarse, por ejemplo, a mejoras de infraestructura en las regiones donde se genera la renta. Eso no tiene ninguna contraindicación de tipo constitucional. Tenemos que, a nivel mundial, el PIB de la economía digital está alcanzando cada vez mayores niveles en los distintos países y por lo tanto, se hace necesario, sin duda, el enfrentar con normas tributarias también este tipo de actividades, que además lo único que sabemos es que van a seguir aumentando. Por lo tanto, hay un avance importante para abordar el proceso tributario en la economía digital. Y la falta de infraestructura, sobre todo la conectividad digital, son algunos de los temas que tienen que afrontar habitantes de algunas comunas en la región de la Araucanía. Situación que fue expuesta por el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, con una reunión que tuvo con la ministra de Transporte. Todos los detalles los revisamos a continuación. En plena era digital, que en sectores rurales no haya acceso a tecnología e internet es todavía una compleja realidad. En localidades como Pitrufquén, al sur de la Araucanía y a solo 25 minutos de la principal urbe como es Temuco, el 40% de la población vive esta problemática. Y es como si tuviésemos casi verdad en años o siglos anteriores donde la modernidad todavía no llega. Por eso necesitamos una intervención de políticas públicas que sea lo más ágil posible, que pueda resolver esta situación y estemos a la altura de lo que también nosotros estamos construyendo como comuna, que es fuertemente el turismo, que es, ¿no es cierto?, el emprendimiento, pero todo eso necesita de estos mínimos servicios. Demanda que la autoridad de esa comuna expresó a la ministra de Transportes, Gloria Hutt, en una cita que propició el presidente del Senado, Jaime Quintana, y quien representa a la región. El legislador valoró los alcances del diálogo con la secretaria de Estado. Entiendo que en los próximos días va a haber anuncios importantes del Ministerio de Transporte para zonas aisladas, sobre todo para lo que es transmisión de datos, telefonía, que es un problema que afecta a los vecinos en sectores apartados. Vamos a estar muy atentos a esa información para que también tenga un respaldo presupuestario, dado que estamos muy próximos a iniciar esa discusión presupuestaria.
El crecimiento explosivo que ha tenido el parque automotriz en la Araucanía es otra realidad que aqueja a sus comunas. En el sector de Purén, por ejemplo, a unos 150 kilómetros al norte de la capital regional, por segundo año consecutivo, se declaró desierta la licitación para contar con una planta de mantenimiento vehicular. Se trata de zonas aisladas y por ende con dificultades de acceso, principal factor que ha evitado desarrollar este proyecto. La Araucanía necesita en un plazo breve dotarse de 6 nuevas plantas y lo que hemos tenido es que ha habido licitaciones que han quedado desiertas. Entonces hay un problema ahí por acceso a terreno que esperamos que ahora con esta descentralización en materia de transportes y telecomunicaciones, este es un ministerio que ha entregado facultades a los futuros gobiernos regionales y por lo tanto estas facultades de, por ejemplo, las bases de licitación de una planta de revisión técnica de vehículos motorizados va hoy día a tener expresión y se va a elaborar en la región. Y esperamos ya hoy día se lleva a los gobiernos regionales donde van a tener que determinar esto. Finalmente va a ser una solución a todos los transportistas, no solamente de vehículos menores, sino también de carga. Por su parte, la titular de la cartera de transportes hará una visita al sector y al final de la instancia comprometió su voluntad para avanzar en soluciones a ambas necesidades. Hay bastantes ámbitos de trabajo en los que podemos seguir avanzando. La región es la que más subsidio recibe para transporte rural y escolar, pero siempre podemos mejorar eso y cubrir las áreas que los alcaldes nos han manifestado en que todavía necesitan apoyo. La realidad de Purén y Pitrufquén en la Araucanía se presentan de manera latente en otras zonas aisladas del país. La conectividad vial y digital continúa siendo un desafío pendiente en pleno siglo XXI. Seguimos avanzando en más noticias. La Comisión de Economía inició el debate de un proyecto que lo que busca es mayor protección para aquellas personas sobre embargos de vivienda. Todos los detalles los revisamos a continuación. Según los datos del Banco Central, los chilenos son los más endeudados de Latinoamérica. Es que abril de este año las cifras del endeudamiento de los hogares alcanzó un máximo histórico de un 73,3%, algo que afecta a los sectores más vulnerables, considerando además que el 50% de las personas gana menos de 400.000 pesos en promedio al mes. El problema es que el no pago de una deuda puede derivar en graves consecuencias como el embargo o remate de la vivienda familiar. Una iniciativa parlamentaria presentada en la Comisión de Economía del Senado pretende proteger la vivienda única de los deudores, aumentando los plazos y fijando límites. Muchas propiedades, después de ser embargadas y después de ser rematada, no extingue la deuda y obviamente no hay ninguna posibilidad que este consumidor o este deudor y su familia finalmente puedan salir adelante. Bueno, es un proyecto de ley que lo que pretende es proteger a las familias de nuestro país. Sabemos que estamos en un contexto de bajas remuneraciones, alto endeudamiento, mucha morosidad. Y si a eso le sumamos esta facultad que la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil permite a los bancos y las instituciones financieras, es un desastre para el país y para las familias. El proyecto de autoría de las senadoras Jimena Rincón, Yasna Proboste y los senadores Álvaro Elizalde, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro pretende además limitar las facultades del acreedor en los siguientes casos: cuando el deudor haya pagado el 50% o más de las cuotas de la deuda, cuando se trate de un bien único o cuando sea la vivienda del deudor o grupo familiar. Más clave es que las propiedades no puedan adjudicarse a los bancos a los 2/3 del avalúo fiscal, sino que tengan que salir a remate de acuerdo al avalúo comercial de las mismas. Y eso hace que se incremente su valor de manera considerable, que se pueda pagar la deuda y que la persona quede con respaldo. Al final del día, hoy día lo que pasa es que pierden la propiedad y quedan con deuda, lo que nos parece abusivo e inmoral. El proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores por medio de la prenda pretoria, esperan pueda ser votada en una próxima sesión en su idea de legislar. Y en una nueva actividad a raíz de los 80 años de la llegada del Winnipeg, lanzaron un libro en el ex Congreso Nacional. Esto y más lo revisamos en el siguiente bloque de actualidad legislativa.
En una nueva actividad a 80 años de la llegada a Chile de más de 2.000 exiliados españoles, el Senado y la Fundación Pablo Neruda lanzaron un libro conmemorativo al respecto, una obra que reúne cartas, documentos y poemas del Premio Nobel en relación a la gesta, y en una cita que contó con la participación del expresidente Ricardo Lagos y el embajador de España, además de los convocantes e invitados. La oportunidad sirvió para que el vicepresidente del Senado, Alfonso Durresti, sostuviera una cita previa con parte de los oradores y se abrieran reflexiones por el tema migración en el Chile actual. Y cómo las vueltas de la vida nos lleva a que en esos 2.300 hay premios nacionales, hay creadores, hay empresarios, hay hombres y mujeres que le dieron a este país un tremendo orgullo. Creo que en los tiempos actuales, con esta visión un poquito refractaria a las inmigraciones, entender también cómo Chile y el poeta Pablo Neruda y la decisión de un gobierno pudieron llevar adelante una gesta que sin lugar a dudas ha contribuido enormemente a nuestro país. Justo en la semana donde el Senado aprobó en general la ley Gabriela ampliando los márgenes sobre violencia en las relaciones de pareja, en Coltauco, región de O'Higgins, no importó que Emilio José Cabezas Peña tuviera una orden de alejamiento contra María Cristina Jiménez Orellana, su expareja de 47 años, a quien le disparó en 4 ocasiones, aún siendo la madre de su hija de 3 años. Al rechazo ciudadano y las autoridades de gobierno anunciando acciones exigiendo el máximo de las penas, se sumó el senador por la zona, Juan Pablo Letelier, quien apuntó que se necesitan medidas cautelares efectivas, más aún hacia personas con antecedentes de violencia. Invito al ministro de Justicia a que revise la propuesta que le hemos hecho para que se usen medios electrónicos, tobilleras, para que las personas que ejercen violencia intrafamiliar y que las cortes deciden que no puedan acercarse a las víctimas, tengan una forma de control distinta a lo que hay hoy, y si violentan lo que son estas medidas cautelares, el de no acercarse, se vayan presos cuando se detecte que violentan una orden judicial. Basta de crímenes, basta de este machismo, basta de femicidio en nuestro país. Es tiempo de cambiar nuestra cultura, es tiempo de cambiar nuestras leyes, tener medidas más estrictas para parar estos crímenes. Como una carretera mal hecha o la ruta de la muerte, es descrita la ruta de la Madera hacia Santa Juana en el Biobío debido a los constantes accidentes con víctimas fatales que suman 37 muertos desde el año 2014. Por ello, el senador Alejandro Navarro, junto a las familias afectadas, interpuso ante la justicia un recurso de protección en el que buscan que el Ministerio de Obras Públicas mejore este tramo. Ya el Estado compró esta ruta. Se reclamó durante 7 ministros de Obras Públicas anteriores de que la empresa privada no hacía mejoras para la seguridad de la ruta y el Estado compró la ruta para invertir y no lo ha hecho. Por eso el senador por el Biobío buscaba concretar una reunión con el titular ministerial, Alfredo Moreno, planteando además la situación de sequía en la isla Santa María. El ministro visitó el Senado el pasado martes y fue la oportunidad para que el legislador intentara acordar una cita por estos motivos. El ministro se ha comprometido a recibirnos el día lunes 30, junto con el alcalde Ángel Castro de Santa Juana, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. ¿Qué ha pasado? 645 accidentes, 37 fallecidos, más de 120 de gravedad y el resto heridas menores o de mediana gravedad. Esto no va para más, la situación ha llevado a la ocupación de la carretera, el ministro comprometió que nos recibía y yo espero que efectivamente lo haga antes de que nuevas movilizaciones nos obliguen a tomarnos el camino. Con bailes y diversos trabajos de estudiantes de la localidad de Chiu Chiu, en el Alto Loa, el senador Alejandro Guiller recibió en el Congreso Nacional al conjunto folclórico Pata Oiri de la comunidad indígena San Francisco en la región de Antofagasta, quienes se encuentran visitando la zona central del país. El senador, junto con valorar la experiencia, alabó el trabajo de los jóvenes y los maestros que han permitido no solo rescatar, sino fomentar las culturas de la zona norte y, de paso, recorrer diferentes parajes difundiendo sus talentos. Yo tuve la oportunidad en una visita a la comunidad de San Francisco de Chiu Chiu, que es una pequeña localidad en plena cordillera, en el Alto del Loa, a unos 30 kilómetros de Calama, de ir a la escuela. Y estuve en una actividad muy bonita, donde los niños bailaron, cantaron e incluso hicieron presentaciones de trabajos plásticos que ellos hacen, reivindicando el amor a la naturaleza, a los animales, a la flora, a la fauna, porque ahí la Madre Tierra, la Pachamama, es el corazón de toda la expresión religiosa incluso. Entonces yo dije, este grupo es muy bueno, y eran niñitos chiquitos de la básica y también de la enseñanza media. Amerita que todo el país conozca también parte de este folclore que aquí se ve poco en la zona central. La gracia de este grupo
es que los profesores, dentro de sus funciones, quieren rescatar, por cierto, nuestra identidad y expresarla a través de los niños, para que los niños aprendan su propia cultura, pero practicando. El presidente del Senado, Jaime Quintana, y el titular de la Comisión de Educación, Juan Ignacio Latorre, participaron del seminario Nueva Educación Pública y sus desafíos en torno a la exclusión escolar, que tuvo lugar en la sala de sesiones del Congreso en Santiago. Yo como psicólogo que trabajé hace años en el Hogar de Cristo, las conozco, sé el trabajo que hacen, conozco esa realidad compleja de acompañamiento, pero también existen otras modalidades, por ejemplo, las aulas de reingreso en la escuela tradicional, escuelas que están utilizando de manera adecuada el CEP, la subvención especial preferencial, también el PIE, en el fondo distintos mecanismos y dispositivos para acoger a esta realidad que está fuera del sistema escolar. Entonces nosotros entendemos que la modalidad de reingreso, y así lo ha planteado el gobierno y nosotros apoyamos eso, es más bien un gran paraguas que permitiría, con condiciones de financiamiento, de institucionalidad, de supervisión y de propuesta curricular, que permitiera que se ampliaran y hubieran otras ofertas más diversas. Hoy día no existe una política pública que asegure que estos jóvenes se inserten a la educación. Es una política débil, con presupuestos basados en proyectos de corto plazo, que no garantiza la continuidad de esa iniciativa. En el encuentro convocado, entre otros, por el Hogar de Cristo y UNICEF, los parlamentarios participaron principalmente en el panel Desafíos de implementación de una nueva modalidad de reingreso, que analizó los aspectos desde lo normativo, técnico-pedagógico y de financiamiento, con la posibilidad de dotar el sistema de posibles escuelas de reingreso. Y en la pasada sala de sesiones se inició el debate de un proyecto que lo que busca es establecer como obligatorio el kinder, esto en la enseñanza escolar. En una próxima sesión ordinaria se va a continuar con el análisis de este proyecto que modifica la Ley General de Educación, con el objetivo de establecer como obligatorio el segundo nivel de transición de educación parvularia, el que cursa su segundo trámite. Esta norma, que será votada en general en los próximos días, busca materializar una legislación anterior que estableció la obligatoriedad de cursar kinder como requisito para ingresar a la educación básica. Esta iniciativa formalmente hará que el ciclo básico comience en kinder y termine en octavo año básico, aumentando un año este tramo de escolaridad. Los legisladores se hicieron presente en la sala haciendo ver algunas dudas de implementación, sobre todo en zonas rurales, cómo va a afectar este cambio en la educación básica. Pasemos a escuchar reacciones. Son aproximadamente 6.300 niños en el país que hoy día no están asistiendo al kinder. Y cuando se le consulta a los padres por qué no llevan los niños al kinder, muchos estiman que no lo consideran parte de la educación. Y todos nosotros sabemos que cuanto más temprano se parte educando a los niños, por supuesto a través de métodos especiales, que aprendan jugando, que vayan conociendo más, cuanto más temprano parte ese proceso, favorecemos mucho más el desarrollo de los niños. Mientras más pronta sea el ingreso al sistema educacional y por tanto la estimulación, eso contribuye a un mejor desarrollo para el futuro para todos los niños. Y sin duda que todos somos partidarios de una iniciativa de esta naturaleza. Por tanto, compartiendo el proyecto, sí creo, y aprovechando que aquí está la ministra de Educación, que es necesario tomar ciertos resguardos de política pública, que básicamente este proyecto, que sea bien intencionado, no termine siendo una barrera de entrada que signifique que niños de zonas rurales y pobres que no tienen acceso hoy día a la educación parvular y particularmente al kinder, producto de que no cumple con este requisito, no puedan ingresar al primero básico. Necesitamos seguir avanzando. Hoy día se está dando un paso trascendente. Habrán en los próximos años, no me cabe la menor duda, que aumentar de 13 a 14 con el nivel de transición 1, pero habrá que madurar en las condiciones. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. Es un proyecto que atenderá de manera significativa a sectores vulnerables que requieren, y como aquí muy bien se ha señalado, necesitamos jóvenes formados para una visión del futuro. ¿Qué tipo de niños, qué tipo de educación, qué tipo de proyectos educativos se van a impulsar en esta línea?
Y con esta información nos comenzamos a despedir. Recuerde revivir cada una de las noticias a través de nuestras redes sociales. Ponga atención porque mañana viernes 27 de septiembre tendremos estreno mensual del programa En la Vereda. Allí la periodista Valeria Cabello nos va a contar una realidad bastante preocupante, la obesidad en Chile. Mire. No hay ningún problema de salud más importante que la obesidad en este momento. Ya se requiere resolver los cambios de hábito que son determinantes para tener una mejor salud de nuestra población. Hoy día nosotros estamos gastando alrededor de un 0,5-0,6% del Producto Interno Bruto en enfermedades asociadas a la obesidad y sobrepeso. En la Vereda 2019, por las pantallas de TV Senado. Ya lo saben, TV Senado hay más programación. Nosotros nos reencontramos mañana en Senado Noticias en su edición AM. Buenas noches.